Por aquí. Listo, ahora sí. Listo. Ya voy a compartir la pantalla para que todos podamos visualizar y asimismo podamos dar inicio a nuestra sesión. Y recordando un poquito que en nuestra sesión pasada nos habíamos quedado hablando acerca de el reclutamiento y selección, las estrategias de reclutamiento, las técnicas de selección que podemos utilizar, ¿no? Habíamos mencionado acá, por ejemplo, que también podríamos aplicar, así como al inicio aplicábamos una entrevista inicial, una entrevista preliminar, que incluso podía ser hasta en grupos, ¿no? Para poder hablar de los candidatos. Entonces, también podemos aplicar lo que va a ser ahora una entrevista final con nuestros candidatos. Ve que esta entrevista final ya puede ser un poquito más personalizada, ¿no? Existen muchos tipos de entrevista, por ejemplo, existe la entrevista estructurada, que es cuando el candidato, bueno, perdón, cuando el reclutador, es decir, el que va a hacer el rol del entrevistador, ya va con las preguntas preparadas que va a realizar, ¿no? Como quien vaya con un guión, listo. Y aboca toda la entrevista a hacer estas preguntas. ¿Cuál es el aspecto positivo de esta entrevista, no? Primero que evitamos perdernos de repente en la conversación, ya que estamos con una estructura y eso es lo que nos va a ayudar a orientarnos. Otro, otro aspecto positivo, por ejemplo, es que es una entrevista mucho más justa, ¿no? Por eso se recomienda que se utilice también ese tipo de entrevistas estructuradas cuando, por ejemplo, tengo varios candidatos para un mismo puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, miren, pongámonos a pensar. No sería justo, imagínense que tengo 3 candidatos para el puesto de generalista de recursos humanos. Y que el primer candidato yo lo haga pasar y en las preguntas le haga de repente preguntas muy técnicas, ¿no? Como por ejemplo, a ver qué se hace en estos casos, qué nos dice la legislación tal, qué nos dice de repente los tipos de contrato, ¿no? Al segundo candidato yo le haga preguntas más de por qué quieres trabajar acá, ¿no? O cuéntame cuáles son tus expectativas, cuáles son tus defectos, cuáles son tus virtudes. Y al tercer candidato de repente con las justas lo entreviste, de repente le diga, a ver, pase por acá, a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde estudió? Listo, gracias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Apliqué entrevistas totalmente diferentes para personas que están postulando al mismo puesto de trabajo. Entonces, no voy a tener una evaluación ni justa, ni tampoco voy a tener una evaluación adecuada para el puesto, ¿ok? Entonces, perdón, para ese tipo de puestos se recomienda también que se pueda aplicar las entrevistas estructuradas, ¿no? También tenemos las entrevistas semiestructuradas. ¿Cómo son estas entrevistas semiestructuradas? Ya son entrevistas que, perdón, perdón, estoy bastante mal de la garganta, así que estoy haciendo un esfuerzo para poder hablar. Pero bueno, estas entrevistas estructuradas, o bueno, semiestructuradas, es cuando igual el entrevistador va con su papelito, ¿no? Con sus preguntas armadas, pero durante el desarrollo de la entrevista se da un poquito más de libertad. ¿Ok? Es decir, deja que la conversación pueda fluir un poco más al punto en el que de repente puede omitir alguna pregunta que tenía en su estructura o puede aumentar alguna pregunta que considere necesaria. Entonces, es cuando el entrevistador ya se deja ir un poquito más, ¿no? También podríamos aplicar estas entrevistas semiestructuradas, por ejemplo, a puestos de trabajo que están, perdón, a candidatos que pueden estar postulando a un mismo puesto de trabajo, ¿no? Pero lo importante de aplicar una entrevista semiestructurada sería tratar de apegarnos lo más que se pueda a las estructuras, no alejarnos del todo de ellas, ¿no? Y sobre todo que estas entrevistas semiestructuradas, el entrevistador va a ir poder, o va a poder, y va a poder hacerlas siempre y cuando vaya teniendo o vaya adquiriendo poco a poco más capacidad, ¿no? Porque hacer entrevistas no es sencillo. Entonces, de alguna manera, cuando uno recién está iniciando como reclutador, se va a recomendar que trabajes a base de pura entrevista estructurada. ¿Para qué? Para que no te pierdas en la conversación y la misma rutina, el mismo trabajo, ¿no? Constante, va a hacer que tú poco a poco puedas ir adquiriendo más confianza e ir entrando a las entrevistas semiestructuradas. Y después tenemos las entrevistas abiertas, que ya las entrevistas abiertas son primero que nada, ya son para reclutadores expertos, ¿no? Es todo un arte poder hacer una entrevista abierta.
Entonces ya son para reclutadores que tienen mucha más experiencia en este campo, reclutadores que, por ejemplo, pueden aplicar más que todo esto para puestos senior, ¿no? Puestos, por ejemplo, que van a ser de alto rango en una empresa, como por ejemplo un gerente, una jefatura, ¿no? Un supervisor o todo ello, donde el entrevistador no va con ningún diálogo preparado. Es más, incluso muchas veces el entrevistador sabe todo acerca del puesto de trabajo, pero no sabe nada del candidato. Y este tipo de entrevista se hace adrede. ¿Ok? Porque muchas personas dicen, pero no es una falta de respeto que el entrevistador venga sin saber a quién va a entrevistar siquiera. Esto se hace adrede. ¿Por qué? Para evitar que el entrevistador se haga ideas anticipadas del candidato o de los candidatos que va a entrevistar, ¿no? A diferencia de que si el entrevistador viera de repente previamente las evaluaciones, viera previamente el CV de repente del candidato, ya podría hacerse una idea anticipada de cómo es o qué tipo de personas le que va a entrevistar. En cambio, cuando lo mandamos a ciegas, el entrevistador puede tener mucha más objetividad. Entonces, esta falta de conocimiento previa de a quién va a entrevistar es adrede precisamente para poder buscar esta objetividad, ¿no? Y bueno, en las entrevistas abiertas, esto se da más como en la conversación, ¿no? Cómo va fluyendo la conversación. Con eso, no, y cuál es el arte, ¿no? De hacer la entrevista abierta, es que el reclutador puede realizar todas las preguntas necesarias para el puesto de trabajo y sin necesidad de basarse en una estructura, nada, ¿no? Y que no se le pase ningún dato, porque es la única, de hecho, en muchos casos, la última oportunidad que tenemos para conocer al candidato. Entonces, definitivamente para un generalista, vamos a recomendar las entrevistas estructuradas y las semiestructuradas. ¿Por qué vamos a recomendar las entrevistas estructuradas y semiestructuradas? Porque recuerden que el generalista tiene muchas funciones a su cargo y está él solo. De repente puede tener un asistente, ¿ok? Pero normalmente está solo en recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener todos los procesos lo más estandarizados posibles, ¿no? Y de hecho, el hecho de que este generalista tenga ya preguntas preparadas para sus entrevistas, ¿okay? Va a ser una carga menos, porque ya no va a tener que estar preocupado por la improvisación o de repente en ese momento por querer generar una entrevista, sino que ya tiene su estructura completa lista, ¿no? Como para solamente ir y empezar a entrevistar. Así que en ese caso vamos a recomendar que el generalista tenga ya sus estructuras preparadas para poder realizar sus entrevistas. ¿Ok? Ahora, después de las entrevistas, ¿no? Se supone que ya nosotros debemos tener a nuestro candidato ganador. Hasta este punto, nosotros sabemos que, hasta este punto ya nosotros podemos saber que quién va a ser el candidato que ha ganado. Y podríamos afirmar que estamos contratando al mejor candidato. ¿Ok? Hasta este punto nosotros podemos decir, ¿no? Podemos afirmar incluso que estamos por contratar al mejor candidato. ¿Ok? En lo que va a ser la parte de contratación de personal, que es la que sigue, ¿no? Después de todo este proceso, lo que sigue es la parte de contratación. Ahorita no lo vamos a tocar porque ya nuestro siguiente módulo, que ya ahora terminamos iniciamos con nuestro siguiente módulo, nos va a empezar a hablar de la legislación laboral. Y ahí es donde vamos a profundizar en lo que es el contrato, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a la siguiente parte, cuando ya el trabajador cuando ya este candidato se convierte en trabajador. ¿Ok? Y lo primero que este candidato, antes de poder pasar a lo que es ya la función netamente de su trabajo, perdón, lo primero que tiene que pasar es por el proceso de inducción y el onboarding. ¿Ok? ¿Qué es este proceso de inducción? A diferencia del onboarding, ¿no? Ambos son lo mismo, ¿ok? Bueno, ambos tienen el mismo objetivo, que es la integración del trabajador en la empresa y en el puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es este? Uy, ¿qué pasó? Ah, ya, listo. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el propósito que tienen ambos? Integrar al trabajador. ¿No? Ahora, la inducción va a estar a cargo, en este caso, del encargado de recursos humanos. ¿Ok? La inducción va a estar a cargo del encargado de recursos humanos. ¿Por qué? Porque esta inducción, como lo menciona acá, es un proceso corto y puntual. La inducción es un par de días o a lo mucho de repente una semana. ¿Ok? La inducción no es un proceso, no debe ser un proceso muy largo o extenso, ¿no? ¿Qué es la inducción?
La inducción se da cuando el trabajador es nuevo dentro de la empresa. Si, por ejemplo, mi trabajador es, o el trabajador que ganó todo mi proceso de selección, ingresó por un reclutamiento interno, es decir, que ya era mi trabajador, solamente ahora va a rotar de puesto, ya no es necesario un proceso de inducción. ¿Por qué? Porque ese trabajador ya conoce la empresa, él ya tiene manejo de esta empresa, ya no lo necesita. Y por eso, por ese lado, decíamos que tenía este beneficio poder optar por el reclutamiento interno, ¿no? De que el proceso iba a ser mucho más rápido, el proceso de integración, ¿no? Iba a ser mucho más rápido porque ya no teníamos que pasar por esta parte de la inducción, ¿no? En cambio, cuando el trabajador es nuevo dentro de la empresa, sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, en esta parte de la inducción, vamos a hacer lo que es la presentación de la empresa, ¿ok? Vamos a presentar a la empresa, y con esto no me refiero a los trabajadores de la empresa, sino a la empresa misma, ¿no? ¿Cuál es nuestra historia como empresa? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es la misión, la visión que nosotros tenemos? Vamos a hablar sobre la cultura de nuestra empresa, cuáles son las costumbres, ¿no? Por ejemplo, de repente en tu empresa tienen al divino niño, ¿no? La imagen del divino niño como patrono y festejan el día del divino niño, ¿no? Listo, todo eso tendrás que presentarle a tu trabajador. De repente en tu empresa tienen costumbres, ¿no? Justo, por ejemplo, ahora, de repente decimos, mira, ahora eres nuevo, ¿no? Te comento que aquí en la empresa hacemos, a fin de año, o bueno, a fin de mes, un concurso de disfraces, un concurso de Halloween. Ya está, entonces le puedes ir comentando todo ello para que vaya conociendo la costumbre, los valores que hay, la cultura que hay dentro de tu empresa. También en esta parte de la inducción hacemos la capacitación y la entrega de manuales y materiales informativos. En esta parte, ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestro trabajador nuevo? Primero que nada, las políticas internas, reglamentos internos, el manual de organización y funciones, el organigrama, todo lo necesario para que tu trabajador pueda conocerlo, ¿no? Ahora, recuerda, no es simplemente entregar los manuales y ya, decir, toma una copia o te envío a tu correo una copia de todos ellos, los lees y ya, no, sino que tienes que dar una capacitación. En el caso del generalista, ¿qué les recomendamos? ¿No? Por ejemplo, cuando supongamos que son varios puestos de trabajo los que están ingresando, son algo de repente de 5, 6, 10 o más personas que son nuevas a la empresa. Lo que sí vamos a recomendar aquí es que hagas una capacitación presencial, ¿no? Es decir, que los cites a todos, te puedas sentar y puedas tomar el tiempo de hacer de repente una tipo capacitación, un tipo foro, en el cual tú puedas explicar, puedas escuchar dudas, todo ello, ¿no? Ahora, si es que de repente es un trabajador el que está ingresando, tú como recursos humanos que ya eres generalista, no vas a estar cada vez que ingresa un nuevo trabajador yendo 1, 2, 3 horas diarias de repente por 3, 4 días a capacitar a tu trabajador nuevo. Termina con ese trabajador nuevo y después otra vez tener que ir porque llegó otro nuevo. No. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tienes que buscar la automatización de estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que te recomendamos? Que hagas videos. ¿Ok? Que hagas videos animados, por ejemplo, presentando la cultura organizacional de mi empresa, ¿no? De hecho, los invito incluso a que estén atentos a las páginas de ITEC, porque siempre sacan ITEC siempre saca, me parece que sábados y domingos, ¿no? Ahora no estoy muy informada, pero me parece que ITEC los sábados por lo menos sé que sacan los masterclass, ¿no? Y muchas de estas masterclass son del uso de herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que te enseñan cómo puedes hacer videos animados, que te enseñan incluso cómo puedes poner tu rostro con un texto para que tu rostro pueda ir hablando acorde a ese texto. Ok, yo he entrado a varias de estas masterclass y me ha servido muchísimo para hacer inducciones, para hacer videos, para hacer incluso presentaciones de las empresas, que les recomiendo que puedan estar atentos, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil? A que tú le des el reglamento a un trabajador y le puedas proporcionar incluso presentación de diapositivas o un video resaltando los puntos más importantes, ¿no? Por ejemplo, el reglamento interno. Estas son nuestras normativas. Esto es lo que está permitido. Esto es lo que no está permitido, ¿no? Prohibiciones, posibles sanciones de repente, ¿no? Incluso, ¿no? Por ejemplo, puedes incluso colocar una parte de preguntas frecuentes, ¿no? En el caso que al candidato, bueno, al ya trabajador le quede alguna pregunta, okay, que de repente puede encontrar en esta parte de preguntas frecuentes, o también puedes habilitar, ¿no? De repente un formulario
para que el trabajador nuevo pueda enviarte las preguntas y tú puedas responderlas ya de manera más personalizada, ¿no? Recuerda que este proceso de inducción no te vamos a pedir que estés todo el tiempo, que sería lo ideal, ¿no? Que te sientes con el candidato y le puedas dar uno por uno la información, porque si no, no avanzarías nada en tu tarea de recursos humanos. Te das todo el día pegada a cada nuevo trabajador que esté ingresando o pegado a cada nuevo trabajador que esté ingresando. Entonces, lo que te recomendamos es que puedas automatizar, pero sí tienen que conocer, ¿no? Estos manuales, y recuerda que todo tipo de manuales, como el MOD, como reglamento interno, como políticas de seguridad, todo ello se entrega con cargo. ¿Ok? Tú tienes que, el nuevo trabajador tiene que firmarte un cargo de recepción, de que efectivamente ha tomado, de que está adquiriendo eso, bueno, de que está haciendo o que está recibiendo, ¿no? Esta información, ¿ok? Y que ha tomado conocimiento de lo que dice dentro de cada una de ellas, ¿ok? Para que después, es que ese trabajador ya teniendo conocimiento de las faltas, ¿ok? Después no pueda decir como que no me informaron, no me dijeron, no estaba enterado, ¿ok? Y también en este proceso de la inducción se puede hacer un recorrido por las instalaciones, ¿no? Para que más o menos pueda ir conociendo, de repente hay zonas a las cuales son restringidas, que no puede tener acceso por seguridad, indicar también de repente cuáles son las zonas comunes a las cuales puede acceder tranquilamente, ¿no? Y después de ello ya podemos incluso hacer en la inducción, hacer una breve presentación, ¿no? A todo el personal en general, del ingreso de ese trabajador, ¿no? O también lo puedes hacer mediante los correos corporativos o redes sociales internas de las empresas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que, supongamos que, a ver, ya, ingresó un nuevo trabajador, ¿no? Puedes agarrar, tomar la foto del nuevo trabajador, ¿no? Que vas a utilizar para su expediente, todo ello, y puedes enviar un correo general, ¿no? A todos los trabajadores indicando, damos la bienvenida a nuestro nuevo colaborador, para que todos sepan que ha ingresado a laborar, todo ello, ¿no? Y puedan dar una bienvenida calurosa. Entonces, eso hasta ahí llega tu función de la inducción. ¿Ok? Es como que tú, recursos humanos, eres quien va y le abre la puerta de la casa para que pase. ¿Ya? Ahora, y después viene lo que es el onboarding. El onboarding ya es un proceso más largo, más extenso, ¿no? El onboarding ya no vamos a hablar de que va a durar un par de días o semanas. El onboarding puede durar hasta meses, ¿ok? El onboarding puede ser, va a depender también mucho de la persona, ¿ok? Pero puede demorar hasta meses. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando acá de una integración social, cultural y profesional, ¿ok? El onboarding ya es cómo el trabajador se va adaptando tanto a su puesto de trabajo como a las funciones, como también al resto de sus compañeros. ¿Ok? Recuerda sobre todo que el onboarding va a ser bueno, si el trabajador es nuevo dentro de la empresa, este va a ser más extenso. Si mi trabajador ya trabajó en la empresa, solamente está rotando el puesto, ok, este onboarding va a ser mucho más rápido, muchísimo más rápido. Ok, ese es también uno de los beneficios que tiene el reclutamiento interno, que la adaptación al nuevo trabajador es mucho más rápida que la de uno externo. Ok, ahora también nos menciona aquí, por ejemplo, este, que se extiende durante los primeros meses de trabajo del empleado, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros acelerar este proceso de onboarding? Tienes que saber primero que esto ya no depende de ti, ¿ok? Como recursos humanos tú ya cumpliste con la inducción. De quien va a depender ya directamente el onboarding va a ser del área o del departamento donde esté ya trabajando este nuevo trabajador, donde ya esté ejerciendo sus labores. Si es de repente un nuevo trabajador para el área de logística, depende de ellos. Si es de repente un nuevo trabajador para el área de limpieza, depende de ellos. ¿Ok? Tú como recursos humanos no vas, así tengas todas las ganas, no vas a poder hacer más, ¿no? Pero entonces, pero no significa de que no porque tú no puedas hacer esa tarea, significa que debes desentenderte, sino que tienes que dar de alguna manera una supervisión. ¿Y qué se recomienda para poder llevar un proceso adecuado de onboarding, ¿no? Asignar un mentor o un coach, o asignar a un trabajador experimentado que ya tenga más experiencia en el puesto de trabajo para que pueda guiar e instruir al trabajador nuevo, ¿no? Alguien que venga y que no solamente le enseñe adecuadamente las funciones, sino que también lo pueda integrar socialmente al área, ¿no? Por ejemplo, aquí antes había un banco que tenía su programa
no me acuerdo el nombre exactamente, pero era algo así, ¿no? Era como que mi primer amigo, mi mejor amigo, algo así, ¿no? Que era cuando, por ejemplo, ingresaba un nuevo trabajador para atención al cliente, estos chicos que trabajan en caja, en counter. Entonces, ¿qué es lo que hacían, no? Antes de iniciar su jornada laboral, le daban una bienvenida personalizada a este nuevo trabajador. Lo recibían con una, de repente con una gaseosita, ¿no? Con una tortita y con su nombre pegado a la pared. Bienvenida Claudia, bienvenida Ana, bienvenido Fernando, bienvenido. Ok, entonces es una bienvenida personalizada y de inmediato le asignaban a un amigo, ¿no? Este amigo por lo general era voluntario. ¿Y qué es lo que trataban de hacer? Trataban de hacer de que este amigo y el nuevo trabajador estuvieran sentados juntos, ¿no? Es decir, tú en la ventanilla 1 y yo en la ventanilla 2. Cosa que cualquier duda, ahí estoy, para darte el soporte, para poder ayudar. ¿No? Trataban de que este nuevo trabajador y su nuevo amigo tuviesen las mismas horas de refrigerio. ¿Para qué? Para que mi nuevo trabajador no se sienta solito al ir a comer solito, no, sino que tenga a su amigo que le diga, ven, vamos. ¿No? Incluso trataban de que este nuevo amigo tuviera los mismos horarios, ¿no? Y este nuevo amigo no solamente tenía que encargarse de capacitarlo, de instruirlo para las funciones, sino también de integrarlo, ¿no? Como por ejemplo, dame tu celular, te agrego al grupo de WhatsApp, ¿no? Supongamos, va a haber una salida entre nosotros, una salida afuera que nada tiene que ver del trabajo, ven, vamos, integremos. Es decir, hasta que puedas integrarlo, ¿no? Al punto que cuando ese trabajador ya estaba completamente integrado, él mismo tenía el deseo de ser el mejor amigo de algún nuevo trabajador que va a ingresar. ¿Ok? Entonces, y era como un sistema de cadenita, ¿no? Esta integración te hacía sentir tan bien que después cuando venía un trabajador nuevo, ¿ok? Tú mismo te proponías, tú mismo te ofrecías para ser el nuevo amigo. ¿Por qué? Para de alguna manera retribuir lo que hicieron por ti. Entonces, es un sistema que funciona, así que se recomienda mucho poder asignar un coach o un mentor, ¿ok? También definir las expectativas y objetivos que tiene el puesto de trabajo y una capacitación ya específica sobre las funciones que va a realizar. Es por eso que recursos humanos aquí ya no puede meter tanta mano, por así decir. Porque esto ya va a depender un poquito más del proceso de adaptación, de socialización, y eso ya es propio del puesto de trabajo, ¿no? Yo como recursos humanos le doy la bienvenida general a la empresa, pero el onboarding puedo dar una supervisión, puedo dar un seguimiento de lejos, pero no puedo inmiscuirme ya. ¿Ok? Porque eso ya va a depender netamente del trabajador y del entorno con el que está laborando, ¿no? Lógicamente, si yo veo también como recursos humanos que hay un mal clima laboral, si veo que de repente nadie le está enseñando, no hay apoyo a este nuevo trabajador, o veo que están de repente haciendo exclusión o moving, por ejemplo, ¿qué es el moving? ¿No? Es el similar al bullying. Así como existen los jóvenes el bullying, ¿no? Que los jóvenes, por ejemplo, de colegios o entidades educativas maltratan o discriminan a uno de sus compañeros o humillan, ¿no? Entonces también eso también se puede dar en los ambientes laborales. Solo que cuando este bullying se da en el trabajo ya no recibe el nombre de bullying, ¿no? Sino de moving laboral. Entonces, pero si yo como recursos humanos veo que está dando situaciones de moving, no es que tampoco voy a decir, bueno, no es mi problema, no, sino que sí tengo que intervenir. Pero esto ya, pero en realidad el proceso de onboarding ya es un poquito más íntimo entre el área de trabajo y su trabajador, y su nuevo compañero de trabajo, ¿no? Por así decirlo. Ahora, recuerda que este proceso es importante, porque entre tú mejor des la inducción de personal, vas a evitar posibles errores de tus nuevos trabajadores. Y por acá lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí también nos habla de beneficios de una inducción y onboarding, ¿no? Primero, la reducción de costos. ¿Por qué? Porque tú, mientras mejor des la inducción y mejor el trabajador se adapte al puesto de trabajo, estamos reduciendo la posibilidad de errores. Y junto con la reducción de posibilidad de errores, ¿qué es lo que viene? La reducción de costos, porque recuerda que cada error que se genera en la empresa tiene un costo. ¿Ok? Los errores que cometen los trabajadores no son gratis, ¿ok? Tienen costos, así sea de tiempo, así sea de interés, ¿ok? Todo tiene un costo. Entonces, al reducir estos errores, reducimos también costos. Mayor retención de empleados. ¿Por qué? Porque cuando un trabajador ingresa y ya conoce rápidamente la empresa, se puede adaptar rápidamente a sus nuevos compañeros de trabajo, a la cultura, encuentra un ambiente positivo, un ambiente bonito de trabajo, llega a sentirse tan cómodo que ya no se va, que ya no está en su cabeza o en su mente salirse.
¿ok? También mejor desempeño laboral, porque precisamente al reducir los errores, aumentamos el desempeño y mayor compromiso y motivación, porque al conocer la empresa, también crece ese sentimiento de pertenencia a esta. Y eso nos genera mayor compromiso y mayor motivación laboral. Ok, aquí vemos algunas, justo lo que les mencionaba, algunas herramientas para la inducción y onboarding para tener una aplicación exitosa, ¿no? Primero nos habla de un plan de inducción y onboarding. Recuerda que para todos estos puestos de trabajo, recuerda que el generalista, al tener varias funciones a cargo, ya no puede entrar en la improvisación, ¿no? De hecho, ¿por qué muchas personas, y no solamente del generalista de recursos humanos, sino de áreas administrativas en general? Porque muchas veces nos sentimos que el trabajo es más que nosotros? Porque muchas veces sentimos que el trabajo es como un mar que viene, o como un maremoto que viene a aplastarnos, ¿no? Porque estamos desorganizados o estamos improvisando, ¿ok? Entonces, no. Recuerda que sobre todo tú como generalista que tienes a cargo todas las funciones de recursos humanos, ¿ok? Tienes que tener ya todos los procesos listos para que solamente saques tu manual y lo implementes, ¿no? Entonces, por eso te recomendamos tener un plan de inducción. Un plan de inducción donde tú ya tengas los puntos claros de, vino un nuevo trabajador, ¿qué es lo que tengo que darle a ese nuevo trabajador para su inducción? ¿No? Entonces, o el onboarding también de repente, ¿no? Ok, vino un nuevo trabajador, listo, yo ya tener el proceso adecuado para poder asignar al mentor o para poder asignar al coach, ¿no? Que le va a dar el seguimiento, todo ello. Mientras tú tengas todo eso ya anticipado, ok, no vas a tener ningún problema ni te va a generar ni te va a generar tener que descuidar otras funciones por hacer la inducción, no, porque ya vas a tener todo planificado, ¿no? Ya vas a tener descritas las actividades que tienes que hacer, los responsables y cuánto dura este proceso de inducción, que como te mencionamos, no puede durar más que exagerando una semana, ¿ok? El proceso de inducción es muy corto. Después también hablamos de materiales de información. Apóyate también y ten listos tus materiales, tus folletos, tus presentaciones, tus videos que brindan la información sobre la empresa, ¿no? Recuerda que hoy en día es mucho más dinámico que tú puedas proporcionar un video incluso animado, ¿no? Donde agarren y te digan, bienvenido a nuestra empresa, ¿no? Somos la empresa tal, esta es nuestra historia, estos son nuestros valores, esta es nuestra misión. Los logros que hemos tenido, cómo nos fundamos como empresa, todo ello, ¿ok? Para que también los trabajadores puedan conocer tu empresa. Ellos tienen que conocer el lugar donde van a estar el lugar donde van a realizar sus actividades, ¿no? Apóyate de plataformas tecnológicas, ¿no? Como por ejemplo sistemas de gestión del aprendizaje, las redes sociales internas también, o los correos electrónicos corporativos, ¿no? Como mencionamos, para que todos los trabajadores tomen conocimiento de quién es el nuevo trabajador, a qué área va a entrar, qué puesto ingresado, ¿ok? Antes de generar especulaciones, ¿no? Antes de que todos estén hablando, ese es el nuevo trabajador, no lo sé, tú de frente agarra e informa, ¿no? Damos la bienvenida a nuestro nuevo compañero, nuestra nueva compañera que se une al equipo de ITEC, por ejemplo, ¿no? ITEC, por ejemplo, lo hace, ¿no? Cuando, por ejemplo, ITEC, últimamente ya no he visto mucho eso, pero, por ejemplo, cuando ITEC contrataba nuevos coordinadores, a través de su página de Facebook, a toda su comunidad en línea los presentaba. No estoy hablando con ITEC, todavía éramos un poco, con ITEC todavía éramos más chiquitos, ahora hemos crecido un montonal, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? Los presentábamos por Facebook. Agarramos en nuestras plataformas, damos la bienvenida a nuestros coordinadores, tal, ¿no? Aplausos para todos ellos, likes, reacciones, todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera también de dar la bienvenida. Ok, también el coaching y el mentor, como la mentoría y el coaching, como mencionamos, no que también asignar un mentor o un coach que pueda ayudar no solamente a que el trabajador se adapte en el puesto de trabajo, sino a que se integre socialmente. De hecho, el trabajador para él es sencillo poder adaptarse netamente al puesto o al ritmo de trabajo. ¿Por qué? Porque entre las funciones de repente no va a encontrar mucha diferencia, o si es algo que él ya conoce, que él ya domina, solamente necesita empaparse un poquito de la empresa y poder empezar a ejercer sus funciones, ¿no? Lo que más le cuesta al trabajador es adaptarse socialmente. Por más extrovertido, por más sociable que sea, va a encontrar este problema de adaptación social. ¿Por qué? Porque eres el nuevo, ¿no? Eres el nuevo en un lugar donde ya todos se conocen. Y también porque a veces no solamente no depende de ti como el trabajador nuevo, sino que tú de repente puedes tener la suerte de llegar a
de llegar a un área donde todos se llevan bien, donde hay mucho compañerismo, ¿no? Y donde te reciben, te reciben con los brazos abiertos, como también puedes tener la mala suerte de llegar a un ambiente donde son muy argollas. ¿A qué nos referimos con argollas? A que se amarran solamente entre ellos y dicen solo nosotros, y para que tú puedas entrar en esa cadena tienes que romper las argollas. Y eso es realmente cansado, realmente frustrante para muchas personas, así como para otras no. ¿Ok? Entonces, también, el trabajador lo que más le cuesta es esta adaptación social, ¿ok? Y también el feedback y la evaluación. Recuerda que tanto el proceso de inducción, en este caso nos enfocamos netamente al proceso de inducción, en el que le hemos explicado normativas, procesos, políticas de la empresa, tienes que evaluar. ¿Por qué? Para ver si quedó claro al trabajador todos estos procesos. ¿Ok? Necesitas evaluar para poder ver si el trabajador entendió, ¿no? Por ejemplo, de repente eres una microempresa, ¿no? Y tu trabajador solamente le corresponde como derecho 15 días de vacaciones al año y no tiene ni gratificación ni CTS. ¿Ok? Tú tienes que notificar eso a tu trabajador, tienes que capacitarlo sobre el régimen laboral que tiene, ¿no? Y después hacer las preguntas. ¿Usted va a recibir gratificación? No me corresponde, ¿no? Pues va a recibir CTS, no me corresponde. ¿Para qué? Para que después ese trabajador no venga de repente ahora en diciembre a decir, ¿y cómo es de la gratificación? ¿Cuándo nos van a depositar? ¿Ok? Decir, no, nosotros no recibimos gratificación. ¿Por qué? A mí nadie me dijo eso. Entonces tienes que, y de repente tú le puedes decir, no, sí, yo te dije, en tu inducción yo te dije. ¿Ok? Entonces de repente no lo entendió o de repente ni te escuchó. Entonces, para eso está la evaluación, para asegurarnos de que ha habido entendimiento de lo que se le ha dicho, ¿no? E incluso si es que vemos que la evaluación no aprobó la evaluación, pues hay que volver a dar una reinducción hasta que apruebe todo, hasta por así decirlo, ¿no? Hasta que realmente demuestre en su evaluación que ha tenido el conocimiento, ¿no? Y por aquí, vamos a ver, y por aquí, después de que termina ya este proceso de inducción, ¿no? Y mientras estamos en el onboarding, ya vamos a empezar nosotros a hablar acerca del seguimiento. ¿Ok? ¿De qué nos habla este seguimiento de personal? Como les mencioné, hasta este momento, hasta la inducción todavía, ¿no? Es una vez que hemos pasado todas las pruebas de selección de personal, que ya tenemos al candidato ganador, que lo hemos contratado y que le hemos hecho la inducción, ese trabajador va a empezar ya a ejercer sus funciones. Hasta ese momento nosotros podemos tener la seguridad de haber contratado al mejor candidato. Pero no significa, el mejor candidato no significa que inmediatamente va a ser la persona ideal para el puesto ideal. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a poder saber nosotros si verdaderamente hemos contratado a la persona correcta? Repito, hasta aquí no hay dudas de que de repente has contratado a tu mejor candidato. Pero ahora tenemos que ver si has contratado a la persona correcta. Y eso recién lo vamos a poder ver en el seguimiento de personal. ¿Ok? Y es por eso que precisamente vamos a anticiparnos un poquito. En la parte de la contratación existe el famoso periodo de prueba. ¿Por qué? Porque durante los primeros meses de trabajo, ¿ok? Este trabajador todavía no tiene ya el trabajo asegurado. No significa de que pasaste todo eso, firmaste el contrato y ya estás fijo, de repente el contrato dura un año, ya estás fijo todo el año, de repente el contrato es indeterminado, es decir, sin fecha de fin, ya te quedaste aquí para siempre, no. Sino que para eso existe el periodo de prueba, porque durante los primeros meses vamos a evaluar tu desempeño. Y aquí va a ser, este es tu proceso definitivo. ¿Ok? Aquí es donde nosotros vamos a poder ver si eres o no eres la persona ideal para este puesto de trabajo. No, vamos a ver si es que verdaderamente hemos contratado a la persona correcta o no. ¿Ok? Y todo eso lo vamos a hacer mediante la evaluación de desempeño de los primeros meses de trabajo, ¿no? Normalmente, ¿cuántos meses consideramos? Por ejemplo, consideramos el tiempo del periodo de prueba. ¿Y qué es este periodo de prueba? El periodo de prueba son los meses en los que el trabajador todavía no tiene el puesto asegurado, ¿no? ¿Y qué quiere decir que el trabajador todavía no tenga el puesto asegurado? De que como empleador el periodo de prueba me da el derecho de que en cualquier momento durante para los trabajadores en general, ¿no?
de que estos 3 primeros meses que tú estás trabajando, yo pueda prescindir de tus servicios en cualquier momento, sin tener que darte una previa anticipación, sin tener que de repente tener incluso motivos para despedirte, te puedo despedir. Es decir, si tú estás de repente ahorita, estás laborando 2 meses en la empresa y tu periodo de prueba es de 3 meses. Ojo, tú tienes que estar desde el primer día con todos tus beneficios, tienen que pagarte todo. Pero puede venir hoy día tu empleador y decirte, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ya no vamos a necesitar de tus servicios, ¿no? No es el perfil que estamos buscando. Te vamos a pagar todo lo que te corresponde, te vamos a pagar tus beneficios, te vamos a pagar absolutamente todo lo que por ley te corresponde, pero te retiras. Y yo no voy a poder ir a denunciar. Hay muchos trabajadores que a veces quieren asesorías y dicen, por ejemplo, yo entré a trabajar a una empresa, he trabajado 2 días en la empresa y a los 2 días me han dicho gracias, pero no pasaste el periodo de prueba. Y me dicen, ¿cómo voy a pasar el periodo de prueba si ni siquiera me han dejado trabajar, ¿no? Si ni siquiera me han dado la opción a que empiece a trabajar? ¿Cómo de frente me dicen eso? Es derecho del empleador. ¿Okay? Es su derecho del empleador, no puedes hacer nada. ¿Ok? Ahora, estos periodos de prueba pueden ser hasta máximo los 3 meses. Pueden ser menos, pueden ser menos. ¿Ok? De repente, yo solamente quiero poner a mi trabajador un mes en periodo de prueba, puedo hacerlo. De repente, no necesito poner a mi trabajador en periodo de prueba, no hay problema, no le aplico el periodo de prueba, pero puede ser hasta máximo 3 meses. ¿Se puede extender? Sí. Para los trabajadores que ocupan puestos de confianza, estos se pueden extender hasta los 6 meses. Y para los trabajadores que ocupan puestos puestos directivos, se pueden extender hasta un año. ¿Okay? Es decir, los puestos que tienen mayor peso en sus responsabilidades, pues también van a tener mayor tiempo de periodo de prueba. ¿Ok? Ahora, para poder también ver más claro el tema de lo que es este periodo de prueba, en nuestro siguiente módulo que vamos a hablar de la contratación, vamos a poder profundizar un poquito más en él, ¿no? Pero esto es un derecho que se le da al empleador precisamente porque durante la elección del nuevo trabajador pueden surgir problemas. Puede ser de que no es el perfil que tú buscabas. ¿Y qué haces si ya contrataste a la persona equivocada? ¿Te quedas con esa persona para siempre? No. Es por eso que tienes todos los primeros meses para poder evaluar precisamente su desempeño, ¿no? Que es importante para poder mejorar el desempeño individual y organizacional, como acá nos dice, promover la comunicación, motivar y recompensar, identificar necesidades y tomar decisiones de recursos humanos. Aquí vamos a ver algunos tipos de evaluaciones, algunos métodos que podríamos aplicar para evaluar, que en realidad todavía no vamos a profundizar en ellos porque en nuestra última sesión vamos a volver a tocar ese tema de la evaluación, ya no tanto de repente desde un aspecto de periodo de prueba, sino una evaluación general a los trabajadores que va a ser lo mismo. En realidad, por eso no vamos a profundizar mucho acá, ¿no? Pero tenemos diferentes métodos como las escalas de calificación, ¿no? Donde mediante escalas numéricas se puede calificar a los trabajadores, incidentes críticos, ¿no? Donde registramos comportamientos o resultados positivos o negativos que ha tenido el trabajador, es decir, de acuerdo al impacto, de acuerdo a los comportamientos que ha tenido el trabajador, cuáles han tenido mayor impacto, si los positivos o los negativos, evaluaciones y resultados clave, ¿no? Que también es colocarle objetivos y ver si es que puede llegar a estos objetivos. Por ejemplo, ¿no? Decirle, necesitamos que vendas, necesitamos que consigas de repente 50 clientes para la empresa, ¿no? Entonces vemos, ¿no? Vemos si logra la meta o no logra la meta, ¿no? Y también métodos para evaluar que ya podemos incluir acá los 360 grados, ¿no? Que incluye desde la autoevaluación, la evaluación de 90, 180 y 270 grados, que en nuestra última sesión vamos a desarrollar un poquito más esta evaluación. ¿Ok? Pero en realidad las de 360 grados para evaluar a un trabajador nuevo, sí, podríamos aplicar ella, pero no se recomienda tanto, no se recomienda más para un trabajador nuevo poder aplicar de repente una evaluación por objetivos, resultados claves o también incidentes críticos, ¿ok? No tanto por una evaluación de 360 grados, porque vamos adelantando un poquito, la evaluación de 360 grados es tener varias opiniones sobre ti. Okay, imagínate que tú eres el trabajador que está siendo evaluado, ¿no?
La opinión de 360 grados es tener tu opinión propia, la opinión de tu superior, la opinión de tu subordinado y la opinión de tu par. Y hacer una comparación de todas estas, ¿no? Entonces, como que va a entrar un poquito de subjetividad, ya que como eres nuevo, ya sea tu superior o tu subordinado, tus pares, no van a poder emitir todavía una evaluación objetiva hacia ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no te conocen, todavía no has tenido suficiente tiempo para desenvolverte. No, más adelante sí, pero todavía para este punto todavía no se recomienda ella. ¿Ok? Y por aquí vamos a ver rápido algunas herramientas para gestionar el potencial y desarrollar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué nos dice este método de evaluación? Nos dice que aquí en el seguimiento y en la evaluación, nosotros vamos a poder ver si hay o no hay resultados en nuestros trabajadores. ¿Ok? Aquí nosotros vamos a poder ver si hay o no hay el resultado en nuestros trabajadores. ¿Ok? Y en nuestros trabajadores nuevos. ¿Y qué nos dice? Si es que no encuentras el resultado o no encuentras el desempeño que estabas buscando en tu trabajador nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ok? Acá entramos en la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer si es que durante la evaluación te das cuenta que la persona que has contratado no es la persona que tú estabas buscando? Te das cuenta que no es el perfil que estabas buscando. ¿No? Para muchos, por ejemplo, lo más rápido y lo más aparentemente, ¿no? Porque no es así. Lo más rápido o lo más cómodo sería decirle adiós, ¿no? Aprovechar nuestro periodo de prueba para decirle, no es el perfil que estabas buscando y decirle adiós a ese trabajador, ¿ok? Pero eso en teoría podría ser lo más fácil, ¿ok? Pero ahora vamos a enfocarnos en la realidad de la empresa. ¿Qué es lo que te dice la realidad cuando llegas a estos puntos? ¿Ok? De hecho, darte cuenta que el trabajador que has contratado no es para el puesto de trabajo es un golpe muy duro para las áreas de recursos humanos y para la empresa en general. No crean que es como que, ay, nos equivocamos, ya ni modo, no, ya, no. Es un golpe muy duro. ¿Por qué? Primero que nada, recuerdan cuando hablábamos del reclutamiento, ¿no? Y recuerdan que dijimos de que el reclutamiento tiene un costo, es una inversión. ¿Ok? Es una inversión. Entonces, ¿qué significa? Que todo este dinero se convierte inmediatamente en pérdida. ¿Ok? Todo el proceso, todo el dinero que has invertido para tu reclutamiento y selección se transforma directamente en pérdidas para la empresa. ¿Por qué? Porque no hubo el resultado esperado. Ahora, algunos por ahí siempre nos dicen, ¿no? Pero ¿qué tal si de repente nosotros optamos por llamar a que ocupó el segundo, el tercer puesto? ¿No? Aquí tú tienes que replantearte y decir, si tú has contratado al mejor candidato, ¿ok? Si has contratado al mejor candidato y no es el perfil que estabas buscando, ¿cuál crees que va a ser el resultado con el segundo, tercer y cuarto puesto? ¿Ok? Si el mejor candidato no da. ¿Okay? Cuando tú no contratas o cuando te das cuenta de que te equivocaste y no contrataste a la persona ideal, no es que te has equivocado con la persona, ¿ok? Así que tampoco ahí también les decimos, no hay que renegar contra el trabajador, ¿ok? El trabajador no tiene la culpa. No es que te has equivocado de persona, es que en alguna parte del proceso te has equivocado, ¿ok? De repente, de arranque, no hiciste bien tu perfil de puesto. De repente, tus fuentes de reclutamiento no fueron las adecuadas. De repente, no hiciste un buen discernimiento de los CVs. De repente no hiciste una adecuada entrevista, no hiciste una adecuada selección psicológica o un adecuado test de conocimientos, ¿no? O de repente la inducción no fue buena o los términos de contrato no fueron los adecuados. No lo vas a saber tampoco. ¿Por qué? Pero sabes que te has equivocado en alguna parte, pero no vas a saber en qué. ¿Y eso a qué te va a forzar? A que tengas que volver a iniciar todo el proceso de reclutamiento desde cero. Es decir, nuevamente vas a tener que invertir en este proceso. ¿Ok? Y es por eso que tienes dos opciones. Una es esta opción. ¿Ok? Volver a iniciar tu reclutamiento desde cero. Y por ahí podríamos decir, y puedo considerar a los otros perfiles que tenía, ¿no? Del segundo, tercer puesto, ¿puedo considerarlos? Sí puedes considerarlos, pero no es que de frente los vas a llamar a decirle el trabajo es tuyo. ¿Ok? El trabajo es tuyo, vente, no. Sino que los puedes considerar en qué sentido, ¿no? En el que con toda la reestructuración que vas a hacer, puedes volverlos a convocar para que se postulen o puedes de repente los exámenes que ya tenías de ellos, volver a tabularlos en base a las nuevas expectativas que tienes para ver si pasan o no pasan y para que te puedas comunicar.
pero tienes que volver a iniciar todo el proceso desde cero. ¿Ok? Imagínate hacer todo un proceso que no solamente que estás gastando dinero, también estamos gastando tiempo. Y mientras tanto tenemos un puesto de trabajo vacío, ¿ok? Que nos está haciendo perder productividad como empresa. Contratar a la persona y darnos cuenta que no es la persona adecuada, ¿ok? Es primero un gasto de dinero. ¿Por qué? Porque tienes que despedirlo y le tienes que dar su liquidación. ¿No? Si es que superó el mes de trabajo, le tienes que dar su liquidación, sus beneficios de ley, tienes que pagarle sueldo hasta donde trabajó, que ahí también estás invirtiendo más dinero, ¿ok? Y tienes que volver a contratar a la otra persona, ¿ok? Tienes que volver a contratar a otro trabajador, ¿no? Y volver a llevar todo el proceso. Entonces, como decimos, es un golpe muy duro, ¿no? En el que de repente para muchos dirían, pero es lo más factible, lo más fácil. Cuando nos pasa o cuando llegamos a este punto, que es crítico en realidad, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra pesa y evaluar nuestras posibilidades. ¿Ok? Agarrar nuestra balanza y evaluar nuestras posibilidades. ¿Por qué? Primero tenemos que ver, ok, no es el trabajador que nosotros queríamos, no es el trabajador ideal que nosotros queríamos, ok, hay que agarrar nuestra balanza. ¿Qué pesa más? ¿Aspectos positivos o negativos de esta persona? ¿Ok? De repente por ahí vemos que pesan más los aspectos, pero de repente hay desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? ¿Ok? Y no hablamos tanto por darle la preferencia al trabajador o porque de repente hay que dar ayuda, el apoyo, ¿no? No, sino que estamos hablando aquí lo mejor para la empresa, ¿no? Y lo mejor para la empresa en estos casos muchas veces va a ser no decirle chao a ese trabajador, sino proteger nuestra inversión, ¿ok? Para que nuestra inversión que hemos hecho en el proceso de reclutamiento y selección no sea una pérdida total, no perdamos todo, no perdamos ello. Muchas veces, ¿cuál es la mejor opción? Es invertir un poquito más. Pero esta vez, ¿en qué vamos a invertir un poquito más? En la recapacitación del personal. Es decir, vamos a volver a capacitar, vamos a capacitar a este personal hasta que llegue al punto de desempeño que nosotros necesitamos que tenga. ¿Ok? ¿Vamos a tener que invertir un poquito más? Sí, vamos a tener que invertir un poquito más. ¿Ok? Pero con esta inversión, con este poquito más que vamos a invertir, nos aseguramos que nuestro proceso no resulte una pérdida. ¿Ok? Nos aseguramos que la empresa ya no tenga más pérdidas dentro de ella, ¿no? Sino todo lo contrario, que la empresa empiece a generar sus ganancias. Entonces, y acá viene precisamente lo que es el impulsamiento de crecimiento individual y organizacional, ¿no? Que cuando nos pasa ello, lo que tenemos que buscar es, tenemos las dos opciones. Acá, como te digo, tú tienes que agarrar tu balanza y tienes que pesar, ¿ok? Tienes que agarrar tu balanza y tienes que pesar en el sentido en el que, a ver, ¿qué me conviene como empresa? ¿Ok? Si más cara me va a salir la capacitación que este trabajador necesita porque realmente está en cero, no sabe nada de repente, ¿ok? ¿Qué es lo que le va a salir más caro? ¿Invertir más en la capacitación o iniciar un nuevo proceso de selección? Si te sale más caro invertir en la capacitación o te das cuenta que a pesar de que tú capacitas al trabajador, hay un riesgo de que no logre el desempeño adecuado, entonces de arranque lo que te va a convenir a ti va a ser iniciar de nuevo el proceso de selección, ¿no? Pero te das cuenta que de repente con una capacitación constante, una capacitación ardua, tu trabajador puede llegar a tener el desempeño esperado, ¿ok? Invierte en la capacitación. Y aquí, por ejemplo, nos habla, ¿no? De identificación del potencial, que para tomar esa decisión puedes agarrar y puedes identificar el potencial que tiene tu trabajador. ¿Ok? Recuerda, este paso va a ser más cansado, va a ser de repente algo que no tenías planeado, sí. ¿Ok? Sí, y no tanto, esta parte no va a incluir tanto lo que va a ser dinero, sino va a incluir interés y trabajo tuyo. ¿Ok? Va a ser más cansado, va a ser más trabajoso, sí, y es lo mínimo que puedes hacer. Porque recuerda, cuando no contratas a la persona ideal, es que no vamos a hablar de culpables, pero sí de responsables. Y esto es responsabilidad 100% del reclutador. ¿Ok? Si tú como recursos humanos, en este caso, ¿no? Como gerente de recursos humanos, no contrataste a la persona ideal, ¿ok? Esto es 100% responsabilidad tuya. ¿Y por qué hablamos de responsabilidad y no de culpas? ¿Ok? Porque así como en todo puesto de trabajo, siempre hay un riesgo. Estos son los riesgos que corremos dentro de generalistas de recursos humanos o las personas que nos encargamos de las áreas de recursos humanos. También tenemos riesgos y estos son uno de los riesgos. Así como la persona que trabaja en caja, en caja de dinero, tiene el riesgo de que en cualquier momento puede ingresar un ladrón a asaltarlos y llevarse todo el dinero.
no vamos a responsabilizar a ella por no haber defendido a capa y espada el dinero que el ladrón quería llevarse. No, es lo mismo para el de recursos humanos. ¿Hay riesgo de que te equivoques contratando un personal? No, ¿ok? Pero tienes que hacer todo lo posible para poder subsanar ello. Entonces tienes que dedicarte un poquito más en la identificación del potencial, ¿ok? Poder identificar los talentos que tiene tu trabajador, evaluar sus habilidades y competencias y poder desarrollarlos, ¿no? De acuerdo a habilidades y competencias que tenga de manera individual, puedes buscar de repente planes de desarrollo, puedes buscar mentores o coaching que te ayuden a poder explotar estas habilidades para que pueda haber un mejor desempeño, puedes darle oportunidades de aprendizaje y crecimiento, ¿no? También puedes crear experiencias de aprendizaje, ¿no? Y por otro lado también nos habla de la retención, ¿ok? Que es básicamente en el que, ok, mira contigo lo que estoy haciendo nuevo trabajador, ¿ok? Pagué por ti todo un proceso de reclutamiento y selección. Te seleccioné, te hice tu proceso de inducción, te estoy pagando tu remuneración y ahora estoy invirtiendo en tu capacitación hasta que logres el desempeño que yo necesito que tengas. Estoy invirtiendo fuerte en ese trabajador, ¿ok? Estoy realmente invirtiendo fuerte en ese trabajador. Y yo no voy a hacer toda mi inversión para que mi trabajador después de un mes agarre y me diga, ¿sabe qué? Ya no voy a poder continuar, renuncio. ¿Ok? Yo no voy a hacer toda esa inversión para que el trabajador en algún momento agarre y se vaya. ¿Ok? Entonces también tengo que hacer un plan de retención del talento. ¿Ok? Reconocer y recompensar las mejoras que esté teniendo, crear un ambiente de trabajo positivo, oportunidades de crecimiento, darle la flexibilidad también a ese trabajador, ¿ok? Y acá también les recomiendo mucho esto para las áreas de recursos humanos, ¿ok? No te ensañes con el trabajador, no te enojes con el trabajador en estos procesos, ¿ok? Recuerda, esa es tu responsabilidad, no la del trabajador. Y esto les ha pasado a muchas colegas, incluso a mí también me pasó, ¿ok? En los cuales como les repito, cuando llega este momento en el que tú contratas al trabajador y te das cuenta que no es la persona ideal, es frustrante, ¿ok? Es frustrante para las áreas de recursos humanos, es realmente una situación muy crítica, ¿no? Y peor aún, cuando te das cuenta de que la opción más viable que tienes es conservar a este trabajador, ¿ok? De que la opción más viable y lo mejor para la empresa es no decirle adiós a ese trabajador, sino conservarlo y capacitarlo, ¿ok? Les digo desde un punto de vista profesional y también con sentimientos muy humanos, te da cólera, porque dices, habiendo tanto talento afuera que yo pude haber contratado y que podrían encajarse mejor en este puesto de trabajo, ¿ok? Habiendo tanto talento, tanto profesional afuera que podrían encajarse mejor a este puesto de trabajo, tengo que conformarme con ese trabajador que no da la talla y encima tengo que invertir más para su capacitación. Les estoy hablando desde un punto de vista muy humano, no desde un punto de vista de recursos humanos. Pero ¿qué se va a hacer si los encargados de recursos humanos también somos humanos? También tenemos esos pensamientos, ¿no? Y te llega a dar cólera, te llega a frustrar. ¿Y cuál es el error que hemos cometido de repente en algún momento o que incluso siguen cometiendo muchos colegas que se hacen cargo de recursos humanos? Descargar tu cólera contra el trabajador. Y no estoy hablando ni de maltrato ni de moving, sino hacerle sentir todo el tiempo al trabajador que estamos haciendo esto porque no estabas capacitado para el puesto de trabajo. ¿Ok? A pesar de que no estabas capacitado para el puesto de trabajo, te estamos conservando. Estamos invirtiendo más en tu capacitación que del resto de trabajadores que entraron, así que tienes que dar la talla, tienes que rendir. ¿No? Hacerle sentir todo el tiempo al trabajador esa presión, ¿no? O de repente si el trabajador viene y dice, un favor, mañana podré llegar media hora tarde que tengo cita en el hospital, encima, ¿no? Encima de que estamos invirtiendo en su capacitación, que no da la talla para el puesto de trabajo, también quiere facilidades. ¿Qué nos queda? ¿Okay? Y si tú haces sentir todo eso al trabajador, ese trabajador nunca se va a poder hallar socialmente dentro de la empresa. O va a sentir que todo el tiempo está como un niñito castigado de la clase, ¿no? Un niñito que siempre lo castigaban en la clase, que siempre le reñían y que ya nadie tenía expectativas en él y por eso hacía lo que le daba la gana el niñito, ¿no? Entonces, te hace sentir al trabajador eso. ¿Qué es lo que va a optar el trabajador en algún momento? No, ¿saben qué? Si no me quieren acá, no me voten, yo me voy. Gracias, pero me voy. ¿Ok? Y ahí, ¿qué fue? Perdiste más aún, porque ahora sí tu inversión, de verdad, ahora sí tu inversión se va a la basura. Perdiste todo. Si tu trabajador la agarra y después de que has reinvertido todavía en él, te dice, me voy. Y no puedes obligar a que se quede. No puedes decirle, no, tú te quedas hasta que termines, no puedes.
La renuncia es un derecho del trabajador. No puedes negarle su renuncia. Entonces, lo que también tienes que aplicar con esto a la par, primero que nada, es bastante gestión emocional estando en recursos humanos. Recordar de que tú no puedes tener esta cólera o estos sentimientos personales, llevarlos a tu vida laboral, ¿ok? Y segundo, también te tienes que aplicar políticas de retención, ¿ok? Durante todo este proceso de reinversión, de recapacitación, tienes que hacer que ese trabajador se sienta cómodo, se sienta útil, se sienta contento de que estén capacitándolo. ¿Para qué? Para que él sienta todo este proceso como un aspecto positivo. Nunca, básicamente, ¿no? En pocas palabras, nunca sacarle en cara al trabajador: por ti hemos hecho esto. Nunca. Porque eso va a hacer que el trabajador baje totalmente su motivación. ¿Ok? Y acá nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo podemos retener a nuestro talento? Primero que nada, para retener el talento, procura hacer un proceso de reclutamiento y selección y contratación cuidadosos, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa pregunta que nos hacen en las entrevistas laborales, ¿no? Que nos dicen, ¿dónde te ves de acá 5 años, 10 años, 20 años? Esa pregunta es muy importante poder hacerla. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver dónde se ve ese trabajador, si realmente se ve con nosotros o no. Y me ha pasado muchas veces, ¿no? Que, por ejemplo, le he preguntado a varios, le preguntaba a varios postulantes, por ejemplo, ¿dónde te ves de acá a 5 años, no? Y algunos postulantes me decían, ya, yo me veo, supongamos, ¿no? Como docente, ¿no? A mí me gusta mucho la docencia, yo me veo de acá a 2 años terminando mi maestría y ya pudiendo enseñar, ¿no? Ya, ok, ¿no? Entonces yo me doy cuenta de algo, de que esta persona de repente su techo laboral no es dentro de una empresa, su techo laboral es ejerciendo la docencia. Entonces acá yo puedo agarrar y puedo identificar, puedo decir, no creo que esa persona vaya a buscar permanencia dentro de mi trabajo. O a veces también, ¿no? Por ejemplo, preguntamos, ¿dónde te ves, no? De acá a tantos años. Y me dicen, yo me veo con mi propia empresa, ¿no? Yo me veo ya emprendiendo, siendo mi propio jefe, todo ello. Perfecto. Entonces, significa que tampoco va a tener duración en el trabajo, ¿no? Entonces, también tienes que tener un proceso de reclutamiento y selección cuidadosos de que la persona que está pasando todas tus etapas y que en algún momento puedes llegar a contratar sea alguien que también se quede dentro de tu empresa. Compensación y beneficios competitivos también. Recuerda que a los trabajadores lo que más les importa es el salario. No, hay dos puntos que a los trabajadores les importan más, ¿no? Uno que es el salario, el segundo que si no me equivoco eran los beneficios y el tercero que era la flexibilidad de horarios. ¿Ok? Eso salió en el último estudio de encuesta de salarios del 2024. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que más les importan a los trabajadores. Así que si tú no tienes a tus trabajadores bien remunerados, con salarios competitivos en el mercado, ten por seguro que ante la mínima mejora de oferta laboral se van a ir. Así que tienes que tenerlos bien pagados, bien remunerados. Oportunidades de desarrollo profesional, el reconocimiento y la recompensa, laborar en un ambiente positivo, que eso es básico ya y necesario para los trabajadores, y también la comunicación abierta y transparente, ¿no? Y también políticas de flexibilidad laboral. Recuerda, justo hace un momento les decía, ¿no? Que así como el de recursos humanos también es una persona, todos los trabajadores también son personas. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas, ¿ok? Y que también vamos a necesitar muchas veces flexibilidad, también vamos a necesitar también vamos a necesitar, también tenemos problemas personales que van a repercutir en nuestra vida laboral. Por supuesto que sí. Y tú también como empresa tienes que saber aplicar las estrategias adecuadas para poder retener a tu personal, para poder crear ese sentido de pertenencia a tus trabajadores, ¿no? Por ejemplo, yo les comento rápidamente de una política que ya hace unos 6 meses, sí, más o menos, ya 6 meses hemos instalado en la empresa en la que yo trabajo y que nos está dando muy, pero muy buenos resultados, ¿ok? Primero que nada, ¿qué problema identificamos en esta empresa en cuanto a rotación de personal, ¿no? Nosotros en la empresa tenemos un índice muy bajo de renuncias laborales, ¿ok? De hecho, la mayor parte de trabajadores que se retiran de la empresa es porque ya no se hace la renovación de contratos, básicamente porque no les renovamos el contrato, ¿no? Pero de renuncia laboral los índices son muy bajos, es decir, los trabajadores no renuncian a la empresa. No, listo. Pero a pesar de que tenemos índices muy, muy, muy bajitos de renuncia laboral, casi nulos, podría decir, ¿ok? Hay mucho deseo de renuncia laboral, que no lo van a hacer, pero que quisieran hacerlo.
¿ok? Muchos comentarios entre trabajadores, ¿no? Que entre ellos hablan, entre ellos comentan, de comentarios como, no sé, voy a pensar si me quedo, me da ganas de renunciar, si no fuera porque de repente necesito, mi esposo de repente no tiene trabajo, yo hubiese renunciado, ¿no? Entonces hay mucho deseo abstracto que no lo van a concretizar, pero es un deseo abstracto de decir quiero renunciar, ¿no? Y eso sí habíamos identificado mucho. Por un lado, nos tranquilizó porque sabemos que eran esos, son deseos abstractos, no es que van a venir en mancha a renunciar, ¿no? Pero por otro lado también nos apenó, porque dijimos, ¿por qué los trabajadores tienen ese sentido, tienen este sentimiento, ¿no? Lo que reflejó inmediatamente que no están felices en la empresa, no están a gusto. ¿Ok? Entonces, ¿qué política decidimos? Estuvimos buscando por mucho tiempo, nos ayudamos de los pasantes, nos ayudamos también este, de los becarios, ¿no? Que son tal vez jóvenes que tienen pensamientos mucho más modernos incluso. Estuvimos pensando a ver qué podríamos hacer para contentar un poquito más a los trabajadores, ¿no? Como para que puedan ver que la empresa realmente piensa en ellos. Y ahí se nos prendió el foquito, ¿no? Y eso también generó, eso fue gracias a una campaña que hicieron unos alumnos de una universidad, que vinieron unos alumnos de la escuela de veterinaria y dijeron de que tenían que hacer tenían que hacer una campaña de vacunación antirrábica, todo eso, y dijeron si es que como la empresa en la que trabajo tiene campo, tiene áreas verdes, cantidad, tiene no sé, creo que son, bueno, es un montón ya, de áreas verdes. Nos dijeron si es que podíamos prestar las instalaciones para que los vecinos puedan apersonarse con sus mascotas a vacunarlos, ¿no? Ya les dijimos, no hay ningún problema, ¿no? Y de paso también los trabajadores dijeron, nosotros también podemos traer a nuestra mascota, porque no solamente era la vacunación, sino también era una revisión general de la mascotita, me parece que también estaban haciendo hemogramas gratis para las mascotitas. Entonces varios trabajadores dijeron, también queremos traer a nuestra mascota. Ah, ya, como iba a ser un sábado, dijimos, traigan pues su mascota, ¿no? Y vimos que de nuestros, son algo de 60 trabajadores, vimos que de los 60, por lo menos unos 50 llevaron todos a sus perritos, a sus gatitos. O sea, nos dimos cuenta de que casi un 90% de la empresa tenían mascotas, ¿no? Y en la simple observación veíamos que esas mascotas no eran mascotas, eran los hijos de los trabajadores, eran sus bebés. Desde ahí se nos prendió el foquito y dijimos, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Ok? Cuando muere una mascota o cuando una mascota está muy enferma, ¿hay alguna ley que te dé algún beneficio o algo? No, no lo hay. ¿Ok? No existe el luto por mascotas. No existe permisos por emergencia de salud de la mascotita. ¿Ok? Entonces, ¿qué decidimos implementar esta política en la empresa? En la empresa agarramos, y esto no simplemente fue esta estrategia que implementamos no simplemente fue con un deseo bonito, sino también con una estrategia en mente, ¿ok? Porque así se tiene que trabajar en recursos humanos, no puedes hacer todo únicamente de corazón, sino que tú también tienes que obtener una ganancia para la empresa de ello, ¿ok? Y nos pusimos a pensar, por ejemplo, supongamos que bueno, ya, supongamos, el día lunes falleció tu mascotita, oye, el día domingo en la noche falleció tu mascota, ¿ok? Ya tuviste que cremarlo, tuviste que enterrarla, ya hiciste el proceso. Listo. Para esas personas cuando pierden una mascota, es un proceso, sobre todo para los que quieren mucho sus animalitos, es como perder un familiar, ¿ok? Es perder un familiar y es un proceso de duelo muy fuerte. Y esta persona al día siguiente, el lunes, tiene que ir a trabajar con el duelo, con el dolor. Imagínate que falleciese un familiar cercano tuyo, tu mamá, tu papá, tu hermano, y tú tengas que ir a trabajar al día siguiente. ¿Ok? Entonces, es un duelo con el que esta persona va a trabajar. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? De esto, viéndolo desde un punto de vista humano, esta persona necesita pasar unos días de tranquilidad. Esta persona necesita pasar unos días para poder aceptar su duelo y poder retomar su vida, ¿ok? Y poder seguir con sus actividades. No, eso desde un punto de vista humano. Veámoslo desde un punto de vista estratégico. Esa persona que va a venir el lunes a trabajar a mi empresa no me va a ser productivo. Esa persona va a venir y no me va a trabajar nada durante el día. Va a estar aquí, de cuerpo presente. ¿Ok? Va a estar acá de cuerpo presente, pero en realidad no me va a ser de mayor utilidad. ¿Por qué? Porque va a estar de repente llorando o va a estar distraído, su mente va a estar en otro lado. A mí, ¿de qué me sirve tener a un trabajador en presencia física si hoy día no tengo productividad de ese trabajador? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Establecimos esta estrategia de crear el luto o emergencia con mascota, en el que si tú de repente, aparte también de hacer por ahí algunas estrategias de responsabilidad social, ¿no? Como
la inscripción de mascotas, todo ello, ¿no? Dijimos de que si tú acreditas, ¿no?, el fallecimiento de tu mascota, tienes hasta 3 días libres, ¿ok? 3 días en los cuales tú puedes tomar por tu descanso, por el luto de tu mascota. Estos 3 días son recuperables, es decir, estos 3 días después me los tienes que pagar, pero ya no me los vas a pagar con 3 días, o sea, a mí de qué me sirve que vengas 3 días que no vas a poder trabajar nada, entendible, porque estás triste, porque estás con el duelo, ¿ok? Mejor págame esos 3 días en otros días de productividad, en horas extras, de repente cuando te lo pueda pedir, de repente un día que no es común laborar, no es común laborar, pero necesito que vengas y me lo pagas en esos días productivos. Tienes todo el año para poder pagar esos 3 días. No es que te vamos a presionar a que lo pagues ya, ¿ok? Y eso, o también, si tu mascotita de repente, si tu mascotita, por ejemplo, está enferma, en este caso, tú puedes acreditar que mi mascotita está enferma, ¿ok? Puedes acreditar que mi mascotita está enferma y puedo tomarme de repente los días necesarios para estar de repente en el veterinario, con el internamiento, todo ello, y tienes tus 3 días, que estos 3 días después me los vas a pagar, pero en horas productivas, ¿ok? A mí de nada me sirve tener al trabajador con la angustia, con la pena, porque no me está siendo productivo, ¿no? Y al poner esa estrategia, ¿cómo lo siente el trabajador? O cómo lo sintieron los trabajadores de la empresa, lo sintieron hermoso. Dijeron, qué lindo, qué bueno, esta iniciativa, esta política, ¿no? Porque también los practicantes hicieron muy bonita la política, o sea, hicieron como que una reunión, como que un video emotivo donde habían pedido a cada trabajador que mande una foto con sus mascotas y pasaron, ¿no?, a manera general, explicaron todo con diapositivas, o sea, y todos los trabajadores se pararon y aplaudieron la política, ¿no?, la nueva política. Entonces, esto, por ejemplo, que ha generado en los trabajadores más pertenencia a la empresa, porque de repente, si tenían esta idea de decir, quiero renunciar, me quiero ir, ahora dicen, ¿qué empresa se va a preocupar no solamente por mí, sino también por mi mascota? ¿Ok? ¿En dónde me darían la facilidad para que pueda estar detrás de la salud de mi mascota? ¿No? Y esto ha creado más sentido de pertenencia. Ojo, no estábamos teniendo renuncias, estábamos teniendo habladurías de deseos, de sueños de que quieran renunciar. Han reducido bastante eso. Y nos pregunta, por ejemplo, ¿no? Eso aplica cuando pasa algún problema con un familiar. De acuerdo a nuestra legislación laboral, tú tienes derecho a tomar 7 días de licencia cuando tienes algún problema de algún familiar directo fuerte, como por ejemplo algún problema de salud. Supongamos que tienes tu familiar directo, tu mamá, tu papá o tus hijos, ¿no? O tu esposo o tu esposa está con un problema grave de salud, internaron de repente a tu esposo por un accidente automovilístico. ¿Ok? Tú tienes derecho a 7 días de licencia para poder estar pendiente de tu esposo y todo ello. Eso es por ley. Nosotros lo que hemos hecho ha sido cambiar esa legalidad y pasarla también a las mascotas. ¿Ok? Por ejemplo, por los cumpleaños también, ¿no? Eso también son políticas internas de las empresas. Recuerda que por los cumpleaños no hay ninguna obligación del empleador en darte siquiera el día libre, ¿no? Pero esto también se ha convertido como que en una costumbre de las empresas de darte el día libre. Entonces tenemos que buscar estas políticas que, como digo, no solamente son políticas que nacen de corazón, ¿ok? No solamente es una política que nace de, no, yo quiero a mis trabajadores, yo me preocupo y hago esto por ellos. Lo es, sí lo es. Pero no solamente viene de eso, sino que esta política, ¿qué trae detrás de ello? Una estrategia que hace que haya también un aporte o una ganancia para la empresa. ¿Ok? Esa es la mentalidad, siempre lo hemos dicho, ¿no? Las personas que trabajamos en recursos humanos tenemos que tener en la mano derecha el corazón y en la mano izquierda la estrategia. ¿Ok? Y trabajar con ambos, porque si trabajas solo de corazón, haces perder a la empresa. Si trabajas solo de estrategia, haces perder a los trabajadores. Y tú eres la balanza que tiene que mantener el equilibrio entre los intereses de la empresa y los derechos de los trabajadores. De ti depende mantener ese equilibrio de que la empresa cuide sus intereses y que a los trabajadores se les respete sus derechos. Y precisamente, ya que estamos hablando de derechos, ¿ok?, de derechos laborales, vamos a entrar a nuestro tercer módulo, que es relaciones laborales y bienestar organizacional de la gestión de recursos humanos. Por ahí me dicen, si se le dice que es recuperable, pero no lo recupera, ¿aplica el descuento? Claro, aplica el descuento, ¿no? Pero se dan las facilidades también, ¿no? Por ejemplo, no le vamos a obligar al trabajador a que tenga que pagar las 8 horas corridas, sino que pueda ir de repente pagando semanalmente 2, 3 horas, pero que ya son horas productivas. O de repente un día le puedo hacer pagar en un domingo, de repente, ¿no?
Por ejemplo, hay algún evento, algún domingo, ya el domingo 20 de 8 de la mañana a mediodía. Ya no me estás pagando las 8 horas, solamente 4, pero como es domingo te lo hago valer por 2. Te lo hago valer como si fuese todo un día. Y te dicen, ya, normal, voy, ¿no es cierto? Entonces, la finalidad no es que esta política se convierta en algo negativo. La finalidad no es que esta política al final se convierta en te faltó pagar un día, te lo voy a descontar. Porque si no, ya le vamos a cambiar el sentido a la política. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a empezar a a decir, mejor no tomo mis días. ¿Por qué? Porque me van a aplicar descuento. Sino es junto con ello dar la facilidad. Y esto también, esa estrategia, por ejemplo, también se trabaja mucho con los jefes de área. De indicarles a los jefes de área que estos 3 días no lo tomen como una ausencia del trabajador. Tómalo como un plus que tienes en tus manos, ¿no? Como por así decir, tienes una carta en tu bolsillo, en el que cuando de repente digan, ¿quién puede venir en la tarde para poder apoyarnos, no? Uy, justo tú no puedes tampoco. Ah, pero me deberías, ¿no? ¿Podrás venir a cuenta de recuperar tus días? Te van a decir, sí, sí puedo. ¿Ok? Y lo van a hacer. Entonces, no lo tomes tampoco como que ¿cómo es? ¿Cuándo vas a pagar tus horas? ¿Cuándo vas a pagar tus días? ¿Que te faltaste tal día? ¿Que no hiciste esto? Porque si no, arruinas la política. Sino lo que tienes que hacer es dar las facilidades poco a poco. Por eso tampoco tenemos un tiempo determinado para que devuelvan los días. Sino que va a ser, de manera progresiva, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en este nuevo módulo? Vamos a ver la legislación laboral vigente, vamos a ver contratos de trabajo, elementos, tipos y modalidades, relaciones entre empleadores y trabajadores, derechos y obligaciones y bienestar organizacional, ¿ok? Y para ello vamos a empezar primero a hablar de la legislación laboral, que es propiamente el derecho laboral, ¿ok? ¿Qué es el derecho laboral? Bueno, mejor dicho, ¿qué es la legislación laboral? La legislación laboral es una rama del derecho, ¿ok? Que se centra en lo que son las leyes que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los empleadores. En palabras más sencillas, que es la legislación laboral, son las leyes que regulan el trabajo. ¿Ok? Eso es simplemente. La legislación laboral son las leyes que regulan el trabajo. ¿Ok? Esta rama se llama legislación laboral. Esta rama de la legislación laboral tiene muchos principios, ¿ok? Tiene muchos principios. Por ejemplo, existe el principio de protección. ¿De qué nos habla este principio de protección? Que cuando hay una relación laboral entre el trabajador y el empleador, se considera que la parte más débil de esta relación laboral es el empleador, perdón, el trabajador. Se considera que la parte más débil, más vulnerable, o que la parte que de repente puede resultar más afectada en esta relación es el trabajador. Y es por eso que la legislación laboral siempre va a estar orientada en primera instancia a la defensa del trabajador. ¿No? Te lo pongo como un ejemplo más sencillo para que lo puedas entender. Imagínate que estás caminando por la calle y de pronto ves a un niño y a un adulto peleando. ¿Ok? Ves a un niño y a un adulto que están peleando, que se están golpeando. ¿Ok? ¿Qué es lo que tú harías instintivamente? ¿Ok? Si alguien te dice tienes que intervenir, ¿qué es lo que uno así por instinto inmediatamente haría? ¿A quién protegerías? ¿Al niño o al adulto? Por tu instinto inmediatamente vas a ir y vas a proteger al niño. No le vas a decir, oiga, ¿qué pasa? ¿Por qué le está pegando al niño? ¿No? Inmediatamente vas a ir. ¿Ok? Eso es por instinto. ¿Por qué? Porque en esta pelea, ¿quién es la parte más débil? ¿Quién es la parte más vulnerable? El niño. Y tú por instinto vas a ir y vas a proteger a este niño. De repente fue el niño el que inició la pelea. De repente fue el niño el que empezó a golpear al adulto. Pero tu instinto te dice, protege al menor, protege al más débil. Es lo mismo con el derecho laboral. Nos dice, ¿no? Cuando surge un problema o cuando surge una discrepancia entre trabajador y empleador, el derecho laboral va a estar orientado a proteger, a defender inmediatamente al trabajador, porque es la parte más débil de la relación. Pero esto no significa de que si el trabajador está en el lado erróneo, el derecho laboral va a modificarse para darle la razón, no. Sino que el derecho laboral que dice, no, yo soy imparcial, yo tengo que buscar la solución justa, yo tengo que buscar lo que dice la ley, ¿no? Si la ley está a favor del empleador, pues a favor del empleador. No, pero instintivamente primero la legislación laboral está hecha para defender al trabajador. Perdón. Y hay muchos principios más, ¿no? También, por ejemplo, tenemos el principio de primacía de la realidad también, por ejemplo, ¿no? Que nos habla sobre ese derecho laboral, por ejemplo, nos dice, ¿no? ¿De qué nos dice el principio de primacía de la realidad? ¿No? Nos dice que va a primar la realidad por encima de lo que digan las normativas. Por ejemplo, ¿qué me dicen las normativas? ¿No? Para que tú seas trabajador de una empresa tienes que tener
un contrato y estar en la planilla de esta empresa. Solo así eres considerado un trabajador de la empresa. ¿Y qué pasa con aquellos que tenemos un horario de trabajo, tenemos responsabilidades, tenemos funciones, tenemos un jefe a nuestro cargo, ok, pero no tenemos ni contrato ni estamos en la planilla? En cuanto a papeles, en cuanto a normativas, nosotros no somos trabajadores de la empresa. No tenemos ningún derecho que tiene un trabajador de una empresa. ¿Ok? Pero sí estamos con las obligaciones de un trabajador. Entonces, ¿qué nos dice este principio de primacía de la realidad? Nos dice, si una persona cumple un horario de trabajo como un trabajador, tiene responsabilidades de un trabajador, tiene funciones de un trabajador, tiene jerarquía, tiene personas a cargo o está en subordinación de alguien como un trabajador, significa que esta persona es un trabajador. No importa que no haya un contrato, no importa que no esté en la planilla, no importa que no se haya regulado eso en papeles. En la realidad eres un trabajador. Y este principio de primacía te defiende y busca obtener tus derechos como trabajador. ¿Ok? Entonces son muchos principios los que regulan nuestra legislación laboral, ¿no? Y si nos vamos un poquito a los principios, ¿no? Y derechos que tienen los trabajadores, vamos a ver los decretos legislativos más comunes que encontramos en la actividad laboral. ¿Ok? Dos que vamos a encontrar, tanto en la entidad, tanto en el sector público como en el sector privado. ¿No? Empezamos por el sector público primero. En el sector público vamos a encontrar, que los tengo acá desordenados, así que los voy a encerrar. A ver, un momentito, por favor. A ver. Listo, los voy a encerrar para que vean de quién estoy hablando, ¿ok? Vamos a hablar de nuestro decreto legislativo 276 y nuestro decreto legislativo 1057, ¿ok? Estos son los dos tipos de contrataciones más comunes que vamos a ver en el sector público. No son los únicos, ¿ok? No son las únicas contrataciones, hay muchísimas más. Pero son los dos más comunes que vamos a ver, que uno son, por ejemplo, el decreto legislativo 1057, ¿ok? ¿Qué nos habla que son los trabajadores CAS? ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Qué significa el CAS? Contrato administrativo de servicios, ¿ok? Que son trabajadores que tienen sus contratos de trabajo, ¿ok? Pero que trabajan para el sector público, pero que son de manera temporal. Es decir, tienen que estar renovando cada cierto tiempo, no tienen permanencia dentro de la empresa, no son contratos permanentes, ¿ok? Entonces ellos viven bajo, o mejor dicho, ellos tienen que estar siempre renovando constantemente su contrato de trabajo para poder asegurar su permanencia, ¿no? Y tenemos los de la legislación laboral en el sector público, los del decreto legislativo 276, también conocido como el régimen de los trabajadores nombrados, ¿ok? Que estos sí son los trabajadores del sector público que ya tienen estabilidad laboral, es decir, que ellos ya consiguieron, ellos ya tienen su plaza dentro del sector público de manera permanente. A ellos nadie los vota, ¿ok? Nadie los mueve de su puesto de trabajo. E incluso, así cometen una falta grave, para poder moverlos de su puesto de trabajo es todo un proceso que tiene que llegar hasta un juicio. ¿Ok? Ellos han logrado esta estabilidad ya permanente dentro del sector público. ¿Okay? Y tenemos más tipos de contrataciones, ¿ok? Dentro del sector público. Como por ejemplo, acá vemos, tenemos la ley para profesores, la ley para magistrados, para docentes universitarios, para profesionales de la salud, para asistentes de la salud, ¿ok? La ley para los fiscales, para el servicio diplomático de la República, tenemos también para los militares y policías, para servidores penitenciarios, para gerentes públicos y para muchos más. Hay muchísimos tipos de legislación laboral dentro del sector público. ¿Ok? Algunas diferencias que se marcan entre el sector, antes de ver las diferencias, y vamos a encontrar dentro del sector privado dos tipos de régimen o dos tipos de sectores laborales dentro del sector privado. El régimen laboral general y los regímenes específicos. ¿Ok? ¿Cuál es el régimen laboral general? Es el que está normado por el decreto legislativo 728, que es conocido como la Ley de la Productividad y Competitividad Laboral. Este decreto legislativo 728, ¿por qué también se le conoce como régimen general? Porque es el más utilizado en las entidades privadas y es el que todos de alguna manera conocemos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que las vacaciones son 30 días al año, ¿ok? 30 días al año, esto, por ejemplo, aplica para el decreto legislativo 728.
¿ok? Cuando hablamos de que de que las gratificaciones son un sueldo completo, eso solamente aplica, en la mayoría de casos aplica solamente en el decreto legislativo 728. Por ejemplo, en el sector público no existen las gratificaciones, ellos tienen el aguinaldo, que es otro, que es un pago totalmente diferente a las gratificaciones. ¿Ok? Entonces, por eso se llama el régimen general, porque es el régimen más conocido dentro del sector privado. Y también tenemos los regímenes específicos, que por acá están. No tenemos más de 39 tipos de regímenes específicos, que ya son normas que han sido adaptadas para las diferentes necesidades como desempeño laboral o también por tamaño de la empresa para poder normarlas, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos regímenes específicos? Por ejemplo, el régimen agrario, el régimen de construcción civil, el régimen minero, régimen de trabajadoras del hogar, el régimen del futbolista profesional, régimen de la micro y de la pequeña empresa, que como sabemos no todos tienen igualdad de condiciones laborales. Por ejemplo, un futbolista no trabaja igual que un administrador, por lo tanto no se puede tener ni los mismos derechos ni los mismos remuneración, ¿ok? Tienen que ser diferentes. Por ejemplo, una micro y una pequeña empresa no son iguales. Entonces también tenemos que tener diferentes normativas para cada una de ellas. ¿Ok? Y para poder ver un poco, y ahora, primero que nada, nuestro curso se va a centrar en el sector privado. ¿Ok? Porque el sector público también yo creo que en algún momento podemos sacar un curso creo que hay también, ya un curso de recursos humanos para el sector público, pero es totalmente diferente, ¿no? Y tendríamos que tener más clases para poder encerrar en conjunto todo ello, ¿no? Pero podemos hablar acá, por ejemplo, vamos a hablar para poder cerrar nuestra sesión el día de hoy, vamos a hablar acerca del régimen laboral privado, vamos a ver del sector privado, vamos a ver algunas diferencias entre las micros, pequeñas, la microempresa, la pequeña empresa y el régimen general, para que podamos ver la diferencia de beneficios laborales que existen entre tres sectores, entre tres regímenes que son del sector privado, pero van a ver cómo pueden llegar a tener lados tan similares como también lados totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la remuneración. Tanto en la micro como en la pequeña empresa y las empresas de régimen general, nos dicen que ningún trabajador puede ganar menos de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Ningún trabajador puede ganar menos que esta remuneración mínima vital, al igual que su jornada u horario de trabajo, ¿no? En el que nos dice que tanto la micro, la pequeña y el régimen general tienen que cumplir como 8 horas diarias y máximo 48 horas semanales. No pueden trabajar más de eso. Y si es que van a trabajar más de ello, tienen que pagarse debidamente las horas extras. También nos hablan del descanso semanal, que para estos tres regímenes, ¿ok? Es obligatorio que tengan por lo menos un día de descanso semanal, ¿ok? Que ese tiene que ser de 24 horas corridas, preferentemente el día domingo, pero puede ser cualquier día, ¿ok? Pero hasta aquí son iguales. A partir de acá inician las diferencias. Vacaciones. Para los trabajadores de la microempresa, ¿ok? Ellos les corresponde 15 días de vacaciones al año. ¿Ok? Los trabajadores de la microempresa solamente van a tener 15 días de vacaciones al año. Los de la pequeña empresa igual, 15 días de vacaciones al año. Y los del régimen general van a tener 30 días de vacaciones al año. ¿Ok? Desde aquí ya estamos viendo cómo se están marcando las diferencias. Desde aquí ya vemos cómo se han marcado todas las diferencias. Seguimos. ¿Ok? Seguimos. Acá también nos menciona, perdón, desde el régimen general son 30 días al año. Compensación por tiempo de servicio, más conocida como las CTS, que más adelante también vamos a aprender a calcularlas. Para la microempresa no aplica. La microempresa no recibe CTS. La pequeña empresa aproximadamente va a recibir medio sueldo al año de CTS. Y el régimen general aproximadamente va a recibir un sueldo al año de CTS. Digo aproximadamente porque el cálculo no es exacto. ¿Ok? Entonces más adelante vamos a ver cómo se saca este cálculo. Las gratificaciones. La microempresa no recibe gratificaciones. Si nos damos cuenta, básicamente el único beneficio que está recibiendo hasta ahora la microempresa son las vacaciones, nada más. ¿Ok? La pequeña empresa sí recibe vacaciones. ¿Ok? La pequeña empresa sí va a recibir vacaciones.
gratificaciones, pero va a recibir 2 gratificaciones en julio y en diciembre de medio sueldo cada una. ¿Ok? Y del régimen general va a recibir 2 gratificaciones de 1 sueldo cada una. Si es que hacemos una pequeña comparación, podríamos ver, ¿no? Que mientras que el régimen general recibe beneficios completos, la pequeña empresa recibe la mitad de beneficios y la microempresa ya prácticamente ningún beneficio. ¿Ok? Y estamos hablando de 3 regímenes que son del sector privado. ¿Ok? También, por ejemplo, utilidades, por ejemplo, ¿qué son las utilidades? Cuando las empresas reparten un porcentaje de sus ganancias anuales a sus trabajadores. La microempresa no aplica para las utilidades. La pequeña empresa y el régimen general sí van a aplicar, pero depende también de la cantidad de trabajadores. Si tienen más de 20 trabajadores, sí aplican. Si tienen menos de 20 trabajadores, no. ¿Ok? Así como también la asignación familiar, ¿ok? Que también nos va a hablar acerca de que la asignación familiar, que es un monto que se les da a los trabajadores por la carga familiar. Cuando tienen uno o más hijos menores de edad o mayores de edad hasta los 24 años, pero que están llevando estudios básicos o superiores, les va a corresponder el monto de 102.5 soles adicional a su sueldo. Y en este caso, la microempresa y la pequeña empresa no aplican, mientras que a la empresa del régimen general sí le corresponde este beneficio. Entonces, ahorita estamos viendo estos beneficios de manera muy, muy rápida porque solamente queremos que se pueda entender la diferencia que hay entre los regímenes. Pero nuestro curso va a estar orientado específicamente a lo que va a ser el régimen general. ¿Ok? Igual vamos a ir haciendo algunos guiños o vamos a ir haciendo mención a otros regímenes laborales mientras estamos con la comparación. Entonces, estimados, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy y el día lunes, que retomamos nuestro curso para nuestra cuarta sesión, vamos a arrancar con lo que es el contrato de trabajo, con los derechos y deberes del empleador y de los trabajadores, y vamos a continuar también con lo que ya va a ser cálculo de compensaciones y salarios, como cálculo de horas extras, por ejemplo, acá podemos ver, ¿ok? Con las AFPs, las ONPs, ejemplos prácticos, horas nocturnas, vamos a empezar con todo ese cálculo. Entonces, conmigo va a ser todo por el día de hoy, estimados. Primero que nada, felicitarlos por estar culminando exitosamente nuestra primera semana de clases, esperando que podamos continuar con el aprendizaje la segunda semana. Y los dejo con nuestra coordinadora que tiene información importante para nosotras. Misita, muchas gracias por su coordinación. Dejo de compartir y la sala es toda suya.